bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un episodio más de Tiempos Equívocos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de charlar con Félix Valdés García. Bienvenido, Félix, desde Cuba. Vamos a hablar con otros compañeros de esta publicación que acaba de hacer la Fundación Rosa Luxemburg, Leer a Fanon medio siglo después. Sin embargo, antes que nada quisiéramos conocer un poco de lo que estás haciendo. Has presentado una antología del pensamiento caribeño en Claxo, entonces si nos podrías contar como para introducir al público en los temas que trabajas. Bueno, empecé trabajando en la filosofía latinoamericana, es decir, de hecho me gradué de filosofía, he trabajado siempre investigando temas de filosofía latinoamericana y por eso mi conexión desde lejos, es decir, a distancia con la universidad, con UNAM y con la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM, con los profesores, es decir, desde Dussel, Cerruti hasta todos, ¿no? Es decir, leyéndolos, pero hay un déficit, que es a lo que me he dedicado los últimos años, que es recuperar el pensamiento caribeño como parte del pensamiento de nuestra América. Y por diferentes razones el Caribe ha sido, por razones que conocemos muy bien, fragmentado, un poco que silenciado, conectado los espacios territoriales, los pequeños espacios territoriales con otras metrópolis que se expresan cultural y lingüísticamente de otro modo. Entonces por eso el Caribe anglófono se conecta o con Canadá, Estados Unidos o con Londres. Los intelectuales caribeños, una vez que en el siglo XX comienzan a cuestionarse la realidad del mundo insular, pues a dónde van es a Londres, y desde donde lo hacen muchas veces desde Londres. O la intelectualidad del mundo anglófono, una vez la independencia, creada por ejemplo la Universidad de la West Indies en Mona, Jamaica o en Trinidad y Tobago, pues quienes les ofrecen relaciones de intercambio pueden ser los canadienses, y hay una diáspora, hay una intelectualidad caribeña que está viviendo en Londres, en Montreal o en territorios, en universidades norteamericanas, y desde ahí están pensando. Entonces, igual pasa con el mundo francófono, es decir, ahí tenemos intelectuales como M.S. Serres, que los franceses lo consideran un intelectual francés. No obstante, la crítica de Césaire al asimilacionismo, a la imposición no de la cultura francesa, sino del poder hegemónico que tradicionalmente se ha impuesto sobre la base de una historia en el mundo caribeño. Entonces, como que esa fragmentación existe, nosotros no nos conocemos y estudiamos filosofía latinoamericana, pero nos ha quedado siempre pendiente los grandes pensadores universales del Caribe, que cuando si los hablamos así, pero ahora si los mencionamos simplemente constataremos la riqueza, ¿no? Es decir, cuando hablamos de M.S. Serres, Frantz Fanon, Edouard Glissant, del mundo anglófono, Patrick Chamoisier, es decir, que son escritores, son ensayistas, son grandes pensadores que han revolucionado la forma de pensar y de pensarse en este mundo, y que han buscado herramientas como para entender qué mundo es este, qué realidad histórica es esta, qué mundo es este que no está concluido, que está en formación. Es decir, aquí están confluyendo desde orígenes europeos, africanos, pero también hindúes, en otro ambiente cultural que está generando otras cosas. Y entonces eso es lo que me he dedicado últimamente, es decir, a rescatar, a estudiar, a decir, a llevar a mis estudiantes o llevar a las personas en un curso de maestría, de doctorado, etcétera, al conocimiento del pensamiento, de ese pensamiento crítico del Caribe. Uno de estos autores, sin duda, y de una trascendencia universal, y sobre todo para el mundo occidental, y sobre todo para el mundo colonial en este espacio que nosotros vivimos, Frantz Fanon, un intelectual revolucionario de la magnitud de un Che Guevara. Es decir, que lo conocemos bien, pero a Fanon no lo conocemos bien. No obstante, está traducido. Y este es este libro. Y la antología del pensamiento crítico del Caribe es resultado de una convocatoria que hizo Claxo, de sacar por países antologías, y entonces todo el Caribe, no los estados tradicionalmente independientes, sino Haití, Primera República Independiente de América, no Cuba o Puerto Rico, Dominicana, sino los caribeños insulares, anglófonos, francófonos y holandeses, quedan en un solo tomo, y entonces ese es el libro que hacía mención, ¿no? Claro. Que va a salir ahora por Claxo. Bueno, pues esperemos que salga para poder disponer de ese material y leer tu estudio introductorio, que seguramente dará luces de esta situación. Dejamos el espacio acá para los compañeros hablen en particular del libro. Gracias, Félix. Bueno, básicamente leyendo un poco el libro y comentando justo lo que nos decías de que estos autores pretenden volver a pensar a partir de las condiciones propias,
encuentro como que hay una coincidencia de pensar en el hombre, que lo señalas aquí en las primeras páginas, de pensar un hombre nuevo. Sí. Y eso también lo encuentro en el Che Guevara, por ejemplo, claro. ¿No? Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Te diré que para Ernesto Che Guevara, cuando él escribe la carta al periódico uruguayo, donde él habla del hombre nuevo, yo diría que lo está haciendo porque él ha conocido, bueno, está viviendo la idea de un hombre nuevo, no una idea nueva. Lo único que la idea del hombre nuevo en Fanon, en el Che Guevara, sí tiene un contenido nuevo. Tiene un contenido nuevo y está relacionado, en el caso de Fanon, con la crítica al modelo occidental. Hemos creado un sujeto, un ser humano, hombre, mujer, con determinadas características que ha generado determinada sociabilidad y es lo que estamos rompiendo. Ahí es donde, entonces, en el sur, tenemos a un sujeto que Fanon, como el Che, es el colonizado, es el preterido, es la víctima del proceso de imposición del régimen hegemónico, de explotación, etcétera, que ha generado, en el caso de Fanon, un colono y un colonizado, ¿no? Y entonces, para Fanon, por ejemplo, en este texto a mí me gusta mucho haber incluido Argelia se quita el velo, porque este es el resultado de la idea que Fanon tenía. En la medida que el sujeto colonizado, que el hombre y mujer que viven en la ciudad colonial, en Argelia o en cualquier ciudad donde una cosa es la parte de los ricos y otra cosa es la mayoría, es el cinturón de los pobres que han llegado a esa ciudad, que viven en esa ciudad colonizada, que vive, come, piensa, duerme, ansía de otro modo al mundo colonial, al mundo de los colonos. Pues una vez que este sujeto, hombre, mujer, se incorpora al proceso de emancipación, se renueva o pierde todas las ataduras y se hace un hombre nuevo, un sujeto que es el sujeto de estos tiempos, el sujeto de la revolución, el sujeto que se emancipa como la mujer que una vez en Argelia se quita el velo, como Fanon narra, es la mujer que se incorpora al proceso revolucionario y se despoja de todo lo onírico, de todos sus miedos, enriquece su tradición. Sus padres las no quieren, pero aceptan que esta mujer dentro del velo lleve un mensaje sobre la guerrilla, que pase una calle, atraviese una calle llena de peligro, pero está convirtiéndose en un ser humano, en un sujeto nuevo. Entonces, por eso, como dice Jean-Paul Sartre, lo que Fanon nos demuestra es que el sujeto del sur es el sujeto, ese sujeto, es decir, que el sujeto de la reflexión ya no es el sujeto del norte, sino el sujeto del sur. Y entonces, en ese sentido, sí, Fanon, y son las últimas expresiones de su libro, la idea es crear ese ser humano, hombre, mujer, nuevo, con un contenido nuevo, con una reincorporar, recuperar su dignidad, su existencia, su condición. Todos los aspectos de la vida cotidiana también. Y entonces, a eso es lo que él hace en el libro Sociología de una Revolución o el año Argelia, año quinto. Es el libro que él publica desde que comienza en 1956, el proceso de liberación argelino, el ejército de liberación argelino, la lucha frente al colonizador francés. 5 años después se han creado sujetos nuevos, se han reevaluado estos sujetos, como se han ganado en importancia, igual que otras cosas como emisoras de radio. Es la experiencia, ¿no?, de ese hombre y mujer nuevos que están experimentando una nueva realidad, que se están reincorporando y reencontrándose consigo mismos. Eso es lo que hace este libro y ese texto se procede de ahí, es la importancia que tiene. Bueno, Hola Félix, yo quisiera preguntarte acerca del sentido que tiene tu libro. En la presentación que hacías en la UNAM de la semana pasada, ahí remarcabas que este libro era para los jóvenes, ¿no? Para aquellos que quieren hacer, que no conocen tanto la obra y vida de Fanon, acercarse, un primer acercamiento hacia este pensador tan importante, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿qué pueden encontrar los jóvenes en estos textos que tú compilaste, de nuevo, para acercarse a un tiempo presente, ¿no? Digamos, ya con una eclosión de los grandes paradigmas de transformación al final del siglo XX? ¿Qué es lo que podría encontrar el joven estudiante o no estudiante, de lector,
de la obra de Fanon, Sí. para pensar Sí, mira, no vamos a hablar desde las posiciones de un prejuicio, de yo estoy pensando mal de la recuperación que se ha hecho en la academia de Frantz Fanon, de la concepción sobre la mímesis, la capacidad a la obligación que tiene el colonizador de mimetizarse. No quiero hablar. Ha habido una recuperación en los últimos años de Fanon en el mundo académico. No es por eso que este libro es una reacción a eso, no. Lo que al final resulta ser. Este libro fue pensado para un lector joven que no conoce quién fue Fanon, y entonces estamos organizando algunos textos de él, algunos fragmentos, tal vez los que consideramos de mayor importancia por el tamaño del libro, es decir, no es compilar toda la obra, sino fragmentos y comentarios sobre Fanon y una canción, un poema dedicado a Fanon. La idea es dar la dimensión humana de este hombre, de Frantz Fanon, que con 36 años muere, pero que tuvo la peculiaridad tuvo el valor, tuvo el coraje, tuvo la capacidad de entregarse a una causa, y cómo se describe en el libro, es decir, cómo te ayuda a describir el libro en las opiniones cuando tú lo lees o cuando tú lees lo que él hace. Es decir, tú puedes leer su texto, para las personas que lo tienen en sus manos el libro, puedes leer el fragmento del texto, donde hay una crítica al racismo, donde él no quiere que el mundo estalle, lo que quiere liberar al hombre de su prisión, tanto al blanco de su blanquitud como al negro de su negritud, es decir, que su condición no hay odio, sino lo que quiere es recuperar esa dignidad de ese sujeto discriminado, racializado, etc. Y cuando tú lees entonces quién era esa persona, en las entrevistas que están aquí, cuando lo describe Simone de Beauvoir, o cuando lo describe el marxista italiano que lo entrevista, o cuando su amigo y profesor habla en un homenaje sobre él, pues entonces tú puedes percatarte, ¿no?, de la dimensión de ese individuo tan activo, tan dinámico, tan intolerante con las cosas que normalmente, es decir, es como yo decía en la presentación, con Sartre en Roma van una trattora y no le presta importancia, para él no tiene importancia las cosas que vienen del mundo occidental, es decir, nosotros poseemos tantas cosas, tantas riquezas, que lo que tenemos que echarlas a andar, y lo que tenemos que decir, aquí están, y hacerlas valer. ¿Cerramos? ¿Qué? Sí, Sí. muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estuvimos hoy con Félix Valdés presentando su libro, Leer a Fanon medio siglo después. Pues sería todo. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Realmente leer a Fanon medio siglo después de su muerte tiene sentido, y el joven lector, el estudiante, va a tener la gran satisfacción de conocer, de encontrarse con este autor que nos ayuda a pensarnos, que nos ayuda a tener una actitud ante la vida viniendo desde este mundo, desde donde venimos.